Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio. En este caso se trata de dar respuesta a inquietudes, una pregunta, una sugerencia que nos hace Agustín Frijol, una persona que nos cuestiona el concepto de el Consejo de los Nueve. Sabéis que nuestra página se llama Los Hijos del Sol, el Consejo de los Nueve. Según dice Agustín, y efectivamente citando a una gran autora, Lynn Picknett, y sus libros que son magistrales por otra parte, hay uno que se llama La conspiración de la puerta estelar, o Stargate Conspiracy. Es un trabajo magnífico de sondeo de los distintos autores que entre los años 50 y 70 hubo sobre el Consejo de los Nueve. Vamos a aclarar primero qué es el Consejo de los Nueve, porque alguno ya empezáis a preguntaros de qué está hablando este hombre. El Consejo de los Nueve son los dioses de Heliópolis, los antiguos dioses que fueron adorados como dioses creadores en Heliópolis, en la antigua ciudad de Egipto, hace miles de años. Me estoy refiriendo a Isis, Osiris, Ra, Set, Neftis, etcétera, etcétera. 9 deidades en total. En realidad, según las tradiciones esotéricas, son 8 más 1. 8 que hacen una unidad, 9. Y esa unidad es el portavoz, Atum, que luego fue, digamos, reconocido o renombrado o utilizado como Atom o Atom-Ra, pero se refiere al mismo ser, a la representación de estos 8 en 1 o los 9. Según todas las tradiciones esotéricas, fueron los que crearon el universo, los que crearon la raza humana y las que hace 34 o 35.000 años nos visitaron por primera vez para acelerar la evolución humana. Eso es lo que cuenta la tradición, eso es lo que cuentan las canalizaciones que se realizaron por parte de distintos personajes, sobre todo entre los años 50 y 70. Estuve en el planeta Tierra o me identifiqué con tu planeta Tierra fue hace 34.000 de tus años. Yo soy el equilibrio. Y cuando digo yo, lo digo porque soy un emisario de los 9. No soy yo, sino el grupo. Y el principio de los 9 es la inteligencia infinita. Y lo que tratamos de traer a este planeta es este tipo de inteligencia. Somos 9 principios del universo, pero juntos somos uno. Somos separados y uno al mismo tiempo. Cada uno representa una porción de energía, conocimiento, sabiduría, amor, bondad, tecnología. No tenemos un cuerpo físico, aunque podemos ponernos el manto de un cuerpo físico cuando sea necesario. Sería difícil para nosotros describirte exactamente cómo somos. Nos presentamos en muchas formas, cuando es necesario. Y en vuestro proceso de pensamiento podemos aparecer como un ser humano. Podemos aparecer como una bola de energía. Podemos aparecer como una luz muy brillante. Hemos evolucionado más allá del punto de necesitar un cuerpo de tipo físico, como lo necesitan muchas almas.
Estamos en el centro. Y no queremos sonar como si fuéramos perfectos o como si fuéramos egoístas. Pero a ambos lados de nosotros está lo positivo y lo negativo. Y cuando digo esto quiero decir que hay lo positivo que no está equilibrado y lo negativo que no está equilibrado. Estamos en el centro y estamos equilibrados. Estamos tratando de equilibrar esas otras fuerzas. Nunca hemos estado desequilibrados. Son otras cosas en el universo las que no están en equilibrio. Existimos en el punto pivote del universo. Hay un equilibrio. Según este libro, y según nos dice Agustín, esa idea del Consejo de los Nueve era una especie de conspiración orquestada por los servicios secretos, la CIA, entre otros, de Estados Unidos. Un montaje. Bueno, tal y como se desprende de la lectura de dicho libro, efectivamente, uniendo piezas, parece indicar que algo raro se mueve. ¿Por qué? Porque el director, digamos, del proyecto, el que de una u otra manera mejor investigó y se puso en contacto con estas entidades, supuestas entidades, era Andrija Puharich, un médico, un parapsicólogo extraordinario que, como él confesó siempre, y es notorio, colaboró en distintos programas, en distintas agencias de la Agencia de Inteligencia, de la CIA, con drogas psicodélicas. Era un investigador de los efectos de las drogas en las personas. Por tanto, si efectivamente el que investigó el tema ya está en la nómina de la CIA, ya colaboró en estos proyectos, en el proyecto entre otros MK Ultra, tan conocido, pues todo el mundo piensa que los 9 es una especie de fantasía creada por esos servicios secretos para atraer la atención de distintos personajes o de la opinión en general. Pero es que además, junto con Andrija Puharich, se incorporaron al proyecto personalidades importantes, mucho dinero, mucha colaboración y grandes personajes. Era algo extraordinario. De hecho, después del Consejo de los 9 y de todas esas comunicaciones que se establecieron, salió las películas de Star Trek. Ahí empezó un poco. Bueno, Lime Pignet lo que hace es recopilar información de las distintas publicaciones y de las canalizaciones. La canalización que más se acredita, la que tiene más éxito, es un libro que se llama The Only Planet of Choice, el único planeta de elección, canalizado por una gran medium, Slemer, dirigido, controlado todo el experimento por Andrija Puharich y otros personajes. Andrija, como buen parapsicólogo, sabiendo que todas las comunicaciones, todas, absolutamente todas, del mundo entero y a través de la historia, tienen parásitos intelectuales o mentales de la persona que hace de canal, es decir, cuando uno pretende canalizar a un maestro cósmico, o a Jesucristo, o a Buda, o a otros personajes, no puede evitar que sus concepciones culturales, emocionales y religiosas emerjan en el supuesto contacto. De tal manera que, por ejemplo, hay otro trabajo de la canalización con este Consejo de los 9 a través de un personaje llamado Ra, que como conocéis todos fue el dios del sol antiguo, uno de los 9, pues como conocéis el trabajo de Don Elkins, que luego desgraciadamente se suicidó, utilizó lo que se llama la ley del uno, o la comunicación con Ra. También se utilizó una medium, Carla Rueckert, y también en este caso se mezcla un poquito los conceptos que ella tenía como cristiana con el concepto del Consejo de los 9, hay una mezcolanza entre religión o ideas de este tipo con conceptos cósmicos. De hecho, en los años 50-60 era imposible que los contactados separasen sus concepciones prereligiosas
del contacto con estos extraterrestres. Hacían una asociación lógica. Si el más grande de todos es Jesucristo, Jesucristo está en contacto con los extraterrestres. No puede ser de otra manera. No van a ser superiores los extraterrestres a Jesucristo. Eso diría un cristiano. Pero si es un budista, diría Buda, etcétera, etcétera. Era imposible en aquel momento separar el concepto de religión con conceptos de cósmicos. De hecho, hay una máxima que lo define: ángeles ayer, extraterrestres hoy. Hoy estamos en el siglo XXI, la física cuántica está dando muchas respuestas y está quitando muchas fantasías y prejuicios y dogmatismos que no vienen a cuento. Los extraterrestres es una cosa y las religiones es otra. Afortunadamente se pueden separar. Bien, este concepto del Consejo de los Nueve, canalizado sobre todo en el libro, como antes he dicho, The Only Planet of Choice, de Slemer, tiene también lagunas, tiene también fallos. Por ejemplo, dicen, bueno, pues les dicen en la comunicación a Andrija Pujares y a sus socios, vamos a aterrizar en forma masiva en los años 70. No ocurrió, por tanto se equivocaron. O se equivocó la medium, o estos extraterrestres, como dice Line Pignet, engañan y es un montaje. O es los servicios secretos americanos. ¡Qué locura! Bien, vamos a adentrarnos en otro mundo. ¿Por qué nosotros utilizamos el Consejo de los Nueve? No porque nosotros canalicemos, no. No porque nosotros hayamos hecho un análisis de los distintos autores que hay, como ha hecho Line Pignet. No, nosotros fuimos testigos directos y por tanto utilizamos los elementos físicos y testimoniales que vivimos en nuestra pequeña historia, que voy a relatar, lo he contado en otras ocasiones, pero voy a relatarlo. Y de esta manera, pasando a la idea de que todas las canalizaciones tienen mentalismos, o pueden estar equivocadas, o pueden estar utilizadas por fuerzas negativas del mundo astral, que las hay, y son peligrosas, y no recomendamos que canalice nadie, es importantísimo ajustarse a hechos, concreciones. Los extraterrestres no son tontos, saben que tenemos limitaciones y si quieren decir algo lo dicen categóricamente en presencia física o de una manera inequívoca. Si no, hay que desterrar todas las supuestas mensajes, canalizaciones, mediunidades que vienen del espacio, de nuestros angelitos que hoy son extraterrestres. Voy a contar una cosa que es importante. Hay entidades que no vienen a la Tierra porque sí, caprichosamente, como si fueran de vacaciones. Hay entidades que interpretan la ley cósmica, la ley universal. Si Line Pignet y ese libro de la conspiración de la puerta estelar hubiese valorado, considerado que las posiciones astronómicas y astrológicas de los planetas y de la galaxia determinan la llegada puntualmente, según profecías escritas, por ejemplo la de los mayas, de entidades superiores, la cosa cambia. En 1987, yo y otros compañeros míos vivíamos en Navarra y hacíamos investigación del fenómeno extraterrestre. Un día nos llegó un recorte periodístico de Panamá. Uno de nuestros delegados que vivía allí, un capitán de aviación, nos mandó el recorte y nos dijo que un testigo había tenido contacto con unas entidades extraterrestres. Salió en todos los sitios, fue muy famoso. Nosotros en plan jocoso dijimos, hombre, pues ya le podían mandar estos extraterrestres a nuestra casa. Yo no le mandé el billete, pero 2 meses después apareció en nuestra casa llamando a nuestra puerta diciendo que le habían enviado los extraterrestres a nuestra casa, desde Panamá. Nos pareció asombroso. Pero lo más curioso es que este hombre era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Y sin embargo, cuando yo le entrevisté, y están los libros nuestros, podéis sacar toda la entrevista, hablaba de alineaciones planetarias en el 89. Esto ocurrió en el 88 cuando vino él, 87-88. Hablaba de alineaciones planetarias en el 89. Él no sabía leer ni escribir como para saber de alineaciones planetarias. Y desde luego yo soy astrólogo toda la vida, he estado trabajando en la astrología y sé lo que es una alineación planetaria y si me hubiera querido mentir le hubiera cazado
al segundo. Fijaros, en 1987 él tiene un contacto cuando se da la convergencia armónica, cuando todos los planetas se ponen en signos de fuego, o la mayoría de los planetas en signos de fuego, y que según la tradición era cuando se empezaba un ciclo de conciencia a través de, según la tradición de los danzadores sudamericanos, era cuando 144.000 danzadores del sol se enrollaban en sus auras para empezar una conciencia nueva. Fue muy famoso la convergencia armónica. Bueno, pues curiosamente, matemáticamente, en la fecha del 16-17 de agosto de 1987, el señor Máximo Camargo, al que vais a ver enseguida, conectó, iba a su finca a trabajar la finca y apareció una nave. En su panza, según él, tenía una estrella de 5 puntas y automáticamente se vio a través de un rayo de luz metido en el interior de la nave. Se le aparecieron 3 seres bellísimos, iban con una túnica y le dijeron, uno de ellos le dijo: yo me llamo Ramerik, pero en el Egipto me llamasteis Ra y en la India me llamasteis Rama. El otro habló y le dijo: yo me llamo Quetzalcóatl. El tercero no habló, pero se entiende que sería uno del mismo grupo. Veamos, Ramerik o Rama y Ra, que son el mismo personaje, es la máxima jerarquía del Consejo de los Nueve, es el dios del sol, ni más ni menos. Este hombre estuvo con unas entidades que no son precisamente personas de poca significación histórica, todo al contrario. Y Quetzalcóatl es, según la tradición esotérica, es el espíritu crístico, el que compenetró en su día al Nazareno. Pues Quetzalcóatl y el Nazareno son los mismos personajes animados por este ser que apareció con Camargo. Una vez me llevaron a conocer, me dijeron ellos, para que conociera un mundo cercano al nuestro, que está en el sistema solar de Tilo. Cuando estaba dentro de la nave me introdujeron como en la especie de una cápsula. Era transparente, pero antes de eso pusieron un tanquecito aquí a este lado y otro tanquecito a este lado, un tanque luminoso. Entonces ese tanquecito dependía una manguera, entonces se dividía en varias. Entonces una me pusieron aquí en el pecho varias, y aquí, también aquí en la 100 me pusieron por aquí por los costados, y me pusieron en las fosas nasales, y por aquí me pusieron algo como que se pegaba al mismo cuerpo. Era una manguerita muy pequeña. Los he visto a los 3 parados frente a mí. Ramírez, que se llama uno, que se sacó el otro, y el otro asteroide. Son idénticos los 3, como una gota de agua los 3. Y el mismo tamaño, el mismo pelo, el mismo corte de cara, el mismo vestido, todo. Sus pieles son muy blancos, muy rosadas. El pelo es un pelo como color oro, muy envuelto, como rizadito. Y su nariz muy pequeña, ojos sí son enormes, sus ojos son grandes, su nariz pequeña, boca muy pequeña, y un corte de cara que dificulta que haya en este planeta Tierra un corte de cara tan perfecto como el de ellos. Lo que es extraordinario es que según las profecías mayas que se habían escrito hace 5.000 años, o bueno, que hablan de periodos de hace 5.000 años, se cumplió a rajatabla y los dioses entraron en contacto con los humanos en el 87 a través de este personaje. Y este personaje nos lo enviaron a casa. Yo hice una investigación muy profunda sobre el tema. Me habló del 89 y efectivamente me dijo que el 89 cambiaría la humanidad, y fue cuando se dio la perestroika por medio de la alineación planetaria de los planetas en Capricornio. Para los que sepan astrología saben a qué me refiero. Es decir, que hay entidades que no es que canalicen y juegan al escondite, es que vienen cuando corresponde venir. Y le dijeron a su vez que 24 años después, tal y como están las profecías mayas, en el 2011, no en el 2012, en el 2011, vendrían de nuevo y se acercarían a la Tierra. Quetzalcóatl, o el espíritu crístico, cumplió y vino de nuevo como anunció.
en el 2011. Pero el 2011, queridos amigos, hay una alineación planetaria extraordinaria que se llama la Espada de Dios, para los que sepan astrología, que es una serie de alineaciones planetarias, sobre todo en el mayo del 2011, una alineación planetaria que se da cada 13.000 años y que habla del retorno de los dioses. Se llama la Espada de Dios porque esa manía que tiene la religión de que va a venir un dios con una espada a juzgarnos, le pusieron ese nombre. Pero estos no tienen espada, ni vienen a juzgar a nadie, vienen a ayudar a la humanidad. Esta es la historia de Camargo, esta es la historia del testimonio que recibimos físicamente en nuestra casa, pero no acaba ahí la cosa, no acaba ahí la cosa. Cierto día, estando yo allí en Navarra, en el despacho, trabajando, irrumpieron en mi casa como unos locos la mitad del pueblo, diciéndome: Lice, están aquí. Y yo, asombrado, dijo: ¿cómo que están aquí? Sí, están aquí encima, sal. Salimos y 200 testigos, más o menos los que había en ese momento en el pueblo, porque era el mes de septiembre, vieron en la parte alta del pueblo una astronave que parecía una campana de cristal. Todos pensábamos que algunos me decían: van a quemar las cosechas. Me acuerdo de aquella anécdota. Yo estaba asombrado. En pleno día, era el atardecer, apareció la nave. Curiosamente, queridos amigos, lo he repetido muchas veces, pero me gusta recordarlo. Había un topógrafo midiendo unos terrenos porque iban a hacer una construcción. Y le pregunté: ¿puedes enfocar tu aparato a la nave? La acercó y me dijo: tiene 600 metros de diámetro y es como una campana de cristal. Curiosamente, esa nave estuvo allí 3 horas o 4. A las 4 horas, donde vivía yo es en el norte de Navarra, cerquita de Vitoria. Apareció en Vitoria la nave encima, ya era de noche, estaba oscureciendo, y apagó todo Vitoria, entera. Este testimonio lo recogió Juanjo Benítez, el periodista, en el Correo Español El Pueblo Vasco, en el diario, hablando de que se apagó todo Vitoria durante un ratito, un cuarto de hora, 20 minutos, se apagó todo Vitoria, pero curiosamente sin electricidad. Una computadora escribió 8 más 1, 81, 81, 1818, es decir, 8 más 1. El Consejo de los 9, que vinieron a nuestra casa. Mandaron primero a Camargo y Camargo lo explicó. Son 8, pero en total hacen 1, los dioses del antiguo Egipto, y después, para que no hubiera dudas, aparecieron en nuestra casa con una nave de 600 metros de diámetro, en forma de campana de cristal, apagaron toda la ciudad que está colindante con nuestro pueblo, y escribieron en una computadora inequívocamente que eran ellos, 8 más 1, el Consejo de los 9. Automáticamente empezaron a venir contactados, gente dirigida por estas entidades a nuestra casa. Apareció Sisto Paz, entre otros, por ejemplo, Perla Perviu, una serie de personajes que eran famosos porque decían estar en contacto. Yo no los llamé, pero aparecieron todos simultáneamente en nuestra casa guiados por estas entidades. Y otros personajes que decían que habían recibido la información o la orden de venir a nuestra casa a conocer a los hijos del sol. Todo esto, queridos amigos, con un montón de anécdotas, que podría estar aquí hablando 2 horas y no es mi estilo engañar o hablar demasiado, podía llenar varios vídeos. Nosotros vivimos testimonialmente la presencia de estas entidades en forma directa e indirecta. Y por eso pensamos que probablemente el Consejo de los 9 era la entidad o las entidades más elevadas que el ser humano puede concebir. Entidades que crearon la vida humana,
que nos tutelan y que nos siguen, y que siguen en contacto con determinados personajes. A mí no me gusta canalizar porque no soy psíquico ni vidente, soy investigador, y nuestro grupo de trabajo son investigadores serios y responsables. No canalizamos nada, no mediatizamos nada y no mediunizamos nada. Investigamos hechos concretos. Si es verdad que como consecuencia de todas esas visitas y de todos los testimonios que nos iban dando, se nos ocurrió crear, digamos, el Consejo de Visiones, que es, bueno, todas las experiencias testimoniales directas, físicas, psíquicas, paranormales que se iban recibiendo por parte de los testigos que acudían a nuestra casa, las, digamos, analizamos, primero las almacenamos, luego las racionalizamos, luego las respaldamos con elementos científicos y luego las publicamos. Pero entendimos que el Consejo de los 9 enviaba a través de todas las personas, los testimonios que venían, de experiencias paranormales, una especie de dictado que no era porque nosotros nos poníamos a canalizar, no había elegidos que fueran representantes, no éramos sacerdotes de ningún culto, y desde luego os aseguro que los servicios secretos y yo no tenemos nada que ver. A mí no me subvencionan, no me vendría mal si me subvencionaran, pero no. Era algo espontáneo. ¿Por qué? No creemos, yo no creo, he investigado a muchos contactados. Siempre hay parásitos mentales, siempre hay elementos culturales o dogmáticos que mediatizan o tiñen el contacto de limitaciones, de referencias equivocadas, de temas religiosos. Hay una mezcolanza que es muy difícil sacar lo que es bueno y lo que es adecuado. Si yo soy un astrónomo, preguntaré cosas de astronomía, pero si soy un dogmático religioso, preguntaré de temas religiosos porque no me da más la cabeza. Estas entidades están ahí y utilizan un sistema curioso, utilizan el inconsciente colectivo. Me explico. Hay trabajos, por ejemplo, como Dolores Cannon, que ha escrito un montón de libros, con hipnosis, utilizando el subconsciente. Es decir, imaginaros que el Dios o la entidad, más que Dios, no me gusta hablar a mí de Dios, la entidad Atún o Ra o Osiris quiere comunicar una cosa. Entonces utiliza una persona que tiene predisposición a soñar o que sea capaz de tener visiones psíquicas y le induce un pensamiento, una idea y la deja ahí. Luego coge a otro o a varios a la vez y curiosamente los mueven para que aparezcan en nuestro Consejo de Visiones. Y dijimos, esto ya no es normal, que una persona piensa, vea, sueñe o perciba una cosa que es ratificada por otros tantos, hay que valorarlo, hay que considerarlo. Y así que se creó una especie de selección de información que hemos ido puliendo a lo largo de más de 50 años de investigación. Yo voy a hacer 76 años ahora, este mes que viene, y empecé a investigar el fenómeno extraterrestre con 16. Soy un investigador. Ni soy ningún mesías, ni vidente, ni psíquico, ni canalizador. Así nació el Consejo de Visiones y a través de ese Consejo de Visiones podéis leer en nuestra bibliografía, hay más de 50 libros escritos, hay más de 500 vídeos, toda la información que nos ha sido, digamos, enviada espontáneamente, hoy por un ama de casa que estaba haciendo sus comida y de repente vio un personaje que se le presentó, otra vez por otro que ha soñado lo mismo que otro, las mismas circunstancias y las mismas advertencias. Ahí es más fácil analizar, o sea, quedarse en manos de un psíquico, de un iluminado, de un mesías es muy delicado, porque antes o después mete la pata o se equivoca y puede llevar a fines del mundo ficticios o con sectas que ha habido con autoinmolación, con suicidio colectivo. Esto hay que cogerlo, esto del tema extraterrestre hay que cogerlo con mucho cuidado. Por otra parte, no solo nos visitan entidades positivas, angélicas, y los ponen rubitos y guapos. Hay entidades que no son recomendables, que son capaces de matar, que son capaces de conquistar el planeta o debilitar la vida humana. Hay entidades que viven de nuestra energía. Este mundo es muy delicado. Por tanto, querido amigo Agustín,
Lee nuestros libros, mira nuestros vídeos y te puedo asegurar que los testimonios que hay no son canalizaciones. Todas las canalizaciones tienen parásitos mentales, están, digamos, subjetivadas por la cultura del que canaliza o sus dogmas o sus preconceptos. Incluso los libros más, digamos, más famosos, como The Only Planet of Choice, que lo dirigió Andrija Puharich, o los trabajos de Carla Rueckert y de Don Elkis, La Ley del Uno, el trabajo con Ra, todos esos libros tienen sus, digamos, elementos subjetivos. Carla Rueckert era muy religiosa y aparece ahí Jesucristo al segundo párrafo. Pero queridos amigos, con todo respeto por Jesucristo, un señor que viene de Alfa Centauro, que viene de la galaxia Andrómeda, imaginaros, no tiene ni idea quién es ese señor. Nosotros lo hemos magnificado porque tribalmente nos educaron con esa cultura, o a un budista con Buda. Pero estas entidades no tienen por qué saber quién es ese ser, sencillamente porque si vais a las antípodas, a Filipinas, a una selva de Filipinas, o de Perú, o de Venezuela, cualquier otra selvas recónditas, y le decís que hay un tal ser que es Dios absoluto, que se llama Buda o Jesucristo, no tienen ni idea quiénes son. Si simplemente un personaje de pocos kilómetros cercano a nosotros no sabe quién es este personaje, y por tanto no le valora como Dios, un ser que viene de millones de años luz, ¿cómo vas a verlo también? Pero bueno, hay que unir esa especie de galimatías entre religión y mundo extraterrestre, y así salen canalizadores, salvadores, rescatadores, que van a venir a coger a los elegidos. Toda una paranoia colectiva. En fin, esto es lo que yo quería responder. Es muy rápido porque para apoyar todo esto deberíamos de poner muchos testimonios que a lo largo de tantos años nos han dado y sería interminable. Por eso, las referencias a lo que digo los tenéis en nuestros libros. Hay 50 libros que podéis entrar en la página, son gratuitos. Jamás hemos vendido nada, porque jamás nos pidieron nada a cambio de la información. Y si a mí me lo dieron gratis, gratis lo oferto. Es nuestra ley. Y ahí tenéis información, tenéis muchos vídeos que hablan del asunto. De esta manera creo haber respondido a la pregunta o a la duda que nos plantea Agustín, y otros tantos que nos han referenciado como que el Consejo de los Nueve es un invento de la CIA. No. Os puedo asegurar que no. Nosotros tuvimos testimonios directos y no tiene nada que ver. Hay que investigar más, que estas entidades superiores se mueven no por capricho, sino siguiendo una ley estelar. Y Lynn Picknett, en su libro La conspiración de la puerta estelar, no habla de astrología ni habla de astronomía. No habla para nada, y esta es la clave. Vinieron cuando tuvieron que venir y utilizaron los medios adecuados para testimoniar su presencia, que ya están aquí, y su operatividad. Os dejo con un saludo cariñoso y os cito en el próximo vídeo.